Vamos a hacer una breve oración. Oremos. Padre Celestial, bendícenos. Danos tu Espíritu Santo para que penetre en nosotros tus enseñanzas, tu ley, tu amor y tu salvación. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La reflexión o predicación de hoy tiene como título conformar el carácter de Cristo. Es decir, que nosotros vayamos llenándonos de ese carácter de Cristo para poder llevar la noticia de la salvación con eficacia y sobre todo para que nosotros también, con la gracia de Cristo, nos transformemos, podríamos decir, a su imagen y podamos alcanzar la salvación. Cuentan que un pobre mendigo, mal vestido, llegó a una iglesia adventista. El mendigo se quedó afuera, avergonzado, porque iba mal vestido. Estando a la puerta de la iglesia, oyó cantar esta parte del Salmo 51, versículo 17, que dice: al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Dios no desprecia a un corazón arrepentido y humillado. El mendigo se dio cuenta que esto era lo que él tenía, un gran arrepentimiento y una profunda humildad. Y eso lo llevó a entrar en la iglesia, a pesar de ir mal vestido. El pastor, al conocer este hecho del mendigo, saberlo de por qué lo había hecho y había entrado, le dijo al mendigo: bendito seas, son pocos los que vienen con esta ofrenda para el Señor. Es decir, este mendigo ofreció al Señor su arrepentimiento y su humillación. Y el pastor ratificó diciendo que qué pocos entran en la iglesia, van a adorar a Dios, pero no con un corazón arrepentido y humillado. Y esto es lo que queremos ahora con la predicación, que entre en nosotros ese Espíritu Santo de humildad y de contrición para ser gratos a Dios. Mateo 11, versículos 28 al 30, dice así: venid a mí, todos los que estéis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Aquí Jesús nos invita a que vayamos a Él. En Él encontraremos esa humillación, esa humildad y ese arrepentimiento en Jesús. Y es lo que nosotros queremos ahora, por la gracia de Dios, meditar para que Jesús penetre con su Espíritu Santo en nosotros y nos transforme. Y dice la mensajera del Señor: en torno a nosotros, por todas partes, se oyen los lamentos de tristeza del mundo. El mundo está plagado de sufrimiento, de tristeza. No hay alegría, hermano. Y sigue diciendo: hemos de dar alimento al hambriento, vestir al desnudo y proteger al que no tiene hogar. Y se nos llama a hacer más que esto, mucho más, porque el mundo necesita un consuelo a través de tantas necesidades. Únicamente
El amor de Cristo puede satisfacer las necesidades del alma, porque no solamente somos cuerpo, materia, el mundo, lo que se ve, somos espíritu. Y si no está Jesús, ese Espíritu Santo que Jesús nos da, estaremos siempre, siempre dolientes y angustiados. Si Cristo habita permanentemente en nosotros, nuestros corazones estarán llenos de divina alegría, dice la mensajera del Señor. Y es que el mundo necesita a Cristo, hermanos. Y sigue diciendo, las fuentes selladas del amor fervoroso, semejante al de Cristo, serán abiertas, hermanos, si nosotros realmente proclamamos a Cristo y enseñamos a nuestros hermanos a acudir a Cristo. Estarán abiertas las fuentes de la alegría y del gozo en medio de las necesidades. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y nos preguntamos, ¿y entonces qué quiere decir Jesús con esto? ¿Y esa potestad para qué? Y sigue diciendo, esto es un comentario de la mensajera del Señor, dice, ¿para qué? Pues para poder dar dones a los hombres, para que ellos puedan poner todas sus facultades a tu servicio, al servicio de Jesucristo. Esa potestad de Cristo que penetre en nosotros y que podamos anunciarle. Y sigue diciendo, para dar a conocer el maravilloso amor con el cual Jesús nos amó. Esta potestad, todo me ha sido dado, decía Jesucristo. Y es para que ese poder venga a nosotros y nosotros lo anunciemos con autoridad y eficacia transformadora a nuestros hermanos. Es decir, estamos hablando de conformar nuestro carácter con Cristo. Hermanos, tenemos que trabajar para que el mundo se salve. El mismo Dios envió el Padre a Jesucristo a la tierra, a morir en la cruz por la humanidad, llenarla de alegría, de gozo y de eternidad. Y ahora tenemos que ser nosotros los que sigamos la obra de Jesucristo, hermano. Nos dice la mensajera del Señor, hay muchas personas que han perdido la esperanza y nosotros tenemos que devolverles a ellos esa esperanza que es un sol que ilumina su vida, que es la gracia de Jesucristo. Dice, muchos han perdido su valor. Hablarles con alegría y gozo y decirles palabras de aliento en el nombre de Jesucristo para que encuentren valor y hacer frente a la oscuridad de este mundo. Sigue diciendo la hermana mensajera del Señor. Orar por ellos. Hemos de orar por el mundo. Hemos de orar sobre todo por las personas que están a nuestro alcance. Orando por ellos para que lo que nosotros les anunciemos, el Espíritu Santo, como decía nuestro hermano Gerardo, también penetre en ellos para que reciban valores y den acción a lo que les estamos enseñando. Que el Espíritu Santo actúe en nosotros y en los que nos oyen. Sigue diciendo la mensajera del Señor. Hay personas que necesitan el pan de vida, Jesucristo. Hay que darles a conocer la palabra de Dios. No tengamos reparo, aunque nos digan, tú siempre estás hablando. Tranquilos, sigamos hablando, porque eso fructificará. Hemos de sembrar, hermano, para que haya fruto. Sigue diciendo la mensajera. Muchos están afectados de una enfermedad del alma, el ateísmo, la falta de fe, que ningún bálsamo humano puede aliviar y que ningún médico puede curar. Son las enfermedades del alma, que es el mal de este mundo.
la gran apostasía, hermano. Orad por estas almas. Llevarles a Jesús. Decirles que hay bálsamo de Galada y que también hay allí médico. Esto es una frase de Jeremías. Concretamente lo encontraremos en Jeremías capítulo 8, 18 y capítulo 19, es decir, capítulo 8, versículo 18, capítulo 9, versículo 1. En estos versículos, el profeta Jeremías pide al Señor que salga tu pueblo, que tu pueblo está perdido. Jeremías, en sus lamentaciones, veía a tu pueblo desterrado 70 años, veía que el pueblo se había olvidado de Dios y veía que tu pueblo iba a la catástrofe. Y entonces, ese sentimiento de Jeremías, también lo tenemos que tener nosotros, hermanos, por nuestro pueblo, nuestros hermanos. Y por estos hermanos estamos aquí, en este puesto de avanzada, porque queremos darlo todo para ayudar a este mundo a que conozca a Jesús y se salve. Dice, es privilegio de toda alma ser un canal vivo por medio del cual Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia a través de nosotros, hermanos. Comunicar las necesidades que tiene este mundo para vencer esta apostasía. Es también deber nuestro comunicar las inescrutables riquezas de Cristo. Y dice así la mensajera del Señor: no hay nada que Cristo desee tanto como agentes que representen al mundo tu espíritu y tu carácter. Esos agentes que en este mundo anuncien la gracia de Jesucristo, el mensaje de Jesucristo, el carácter de Jesucristo, el amor de Jesucristo. No hay nada que Cristo desee como estos agentes que somos nosotros. Podríamos decir, la flor y nata es lo mejor que tiene Jesús en este mundo y lo que más quiere, aquellos agentes que anuncian a Jesucristo, a nuestros hermanos que están conviviendo en este momento, en esta tierra, bendecida por la sangre de Jesucristo. No hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador, de Jesucristo, mediante los seres humanos. Fíjate que es grande la misión que tenemos, hermanos. Y sigue diciendo la mensajera del Señor: todo el cielo está esperando que haya canales por medio de los cuales pueda derramarse el aceite santo, la gracia de Cristo, para que sea un gozo y una bendición para los corazones humanos que están secos y necesitan de esta gracia de Cristo. Jesús desea que nosotros revelemos su propio gozo con nuestra vida y nuestro carácter. Tenemos que conformar el carácter de Cristo para ser esas fuentes que Jesús tanto desea que en este momento actúen en este mundo. Y sigue diciendo la hermanita: de nosotros, de cada uno de nosotros, depende que cooperemos con Dios en la tarea de conformar nuestros caracteres con el modelo divino, Jesucristo. Elena White, en El conflicto de los siglos, página 681. Sigamos, hermano. Jesucristo declaró: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y Mateo 11, versículo 27 dice:
la misma imagen de Dios se ha de reproducir. Perdón, Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y la mensajera del Señor afirma, la misma imagen de Dios se ha de reproducir en el pueblo de Dios. Es decir, que Dios quiere que el pueblo de Dios, y que yo diría cada ser humano de toda la humanidad, reproduzcan la imagen de Dios en tu vida, en tus obras. Marcos 1:24 dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hermanos, lo tenemos fácil. Pidamos al Señor que nos conforme a imagen de Jesucristo para que podamos dar vida eterna a nuestros hermanos, a aquellos que podamos llegar. Tenemos que tener ánimo, aunque no nos hagan caso, aunque nos reprendan por estar anunciando la palabra de Dios. Se lo pedimos a Dios, ¿sí? Y recibiremos esa fuerza, esa luz, y vendrá a nosotros esa gracia para convertir. Sí, tú puedes hacerlo. Hermana, hermano, lánzate naturalmente, imitando a Jesucristo, sabiendo hacer las cosas bien hechas, ¿verdad? En el momento oportuno, en el modo de hacerlo, con las palabras adecuadas, ¿verdad? Por eso tenemos que leer la Biblia todos los días y tenemos que escuchar la palabra de Dios para tener siempre recursos para poder dar a nuestros hermanos. Pero pidamos y cooperemos con Dios y recibiremos. Hay aquí un título que va a ser ya lo último que nos queda para decir. Carácter del cristiano en el tiempo del fin. Porque estamos ahora, ¿verdad?, en un tiempo especial. Y ahora nos interesa pedir al Señor ese carácter especial. Porque nunca ha sido más difícil que ahora. Pero nunca se convertirá tanta gente como ahora, por la gracia de Dios. Dice la mensajera del Señor, el poder divino es lo que da éxito a la causa de Dios. Ese poder divino que actúe en nosotros. Aquellos a quienes Dios emplea como mensajeros tuyos, no deben pensar que tu obra depende de ellos. El que obra incesantemente por el cumplimiento de la voluntad de Dios, hará progresar la causa de Dios, porque es el Señor el que actúa a través de nosotros. Así que el que obra incesantemente por el cumplimiento de la voluntad de Dios, ese es el apóstol que Cristo desea, conformarse a su imagen. Hemos de estar siempre cumpliendo la voluntad de Dios en todo momento. Ha de ser como una necesidad dentro de nosotros, orando al Señor para que en cada momento hablemos, oremos y actuemos según la voluntad de Dios. Entonces el Señor hará progresar su causa a través de nosotros. El mirar continuamente a Jesús vivificará al alma en Dios. Hemos de amar a Jesús lleno de gracia y de verdad, estando siempre, estando con Jesús y teniéndolo siempre en nuestro corazón. El que ama a Jesús con mente, alma y corazón, y a su prójimo como a sí mismo, tiene un amplio campo de apostolado para usar su habilidad e influencia en este mundo. Entonces, por eso, amemos a Jesús. Y entonces este amor a Jesús nos dará un campo amplio de apostolado. Y tendremos influencia ante los demás.
Ningún talento debe usarse para complacencia propia. Ha de ser todo en Dios, con Dios y para gloria de Dios. Así tenemos que ser, hermanos. Nos dice Pablo en Colosenses 3:2. El yo, bueno, el resumen es que nuestro yo tiene que desaparecer. Pero Pablo dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios, con Dios. Habéis muerto. El apóstol ha muerto. Es, es un símbolo, ¿verdad? ¿Sí? Nuestra vida está escondida en Dios. Es Dios quien vive en mí. Y para eso hemos de estar siempre con Jesús. Hemos de cumplir en todos los detalles la voluntad de Dios. Hemos de ser transformados por el Señor a imagen de su carácter. Nos dice la mensajera del Señor. Los que hoy no hacen esfuerzos vigorosos para ejercer una fe perseverante no estarán preparados para estar de pie en el día de la venida de Jesucristo. Esto es muy fuerte, ¿eh? ¿Quién estará de pie cuando venga Jesucristo? Y muchas veces ha dicho la mensajera del Señor, un esfuerzo perseverante de fe, una fe perseverante en todo momento. Entonces estaremos preparados. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Jesucristo fue perfecto. Era Dios y fue perfectamente hombre y lleno de divinidad y de pureza y santidad. Y entonces dice la mensajera del Señor, esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Hermano, viene un tiempo muy duro, el peor de toda la historia de la humanidad. Y para ello tenemos que tener esa condición de guardar los mandamientos del Padre como lo hizo Jesucristo. Y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja y en nosotros tampoco por la gracia de Cristo. Para poder subsistir en lo que va a venir y ser eficaces en lo que va a venir y convertir a muchos. Estamos terminando, ¿eh? Sigamos. No tengas ningún temor. Esto es Apocalipsis 2:10. Dice, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, esto lo tenemos que pedir todos los días al Señor. Y en Apocalipsis 2:7 y Apocalipsis 3:5 vamos a leer. Bueno, perdón, vamos a leer Apocalipsis 2:10, que ya lo hemos leído. Ahora vamos al Apocalipsis 2:7 y Apocalipsis 3:5. Perdonad estos fallos. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Esto es un consuelo ante lo que ha dicho antes de las pruebas que vamos a pasar, pero vale la pena, hermano. Al que venciere, le daré del agua de la vida, del árbol de la vida a comer, de todas las delicias. Es la vida celestial con Dios. Todo lo que ha dicho aquí el Apocalipsis, al que venciere, al que venciere. Hermanos, tenemos que ser victoriosos, porque tenemos una retribución, un premio
que además de ser eterno, es que es inimaginable de la grandeza, vale la pena, y por eso no tengas miedo a lo que tengas que padecer. Nos dice la mensajera del Señor. Jesús no vendrá hasta que el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo. Hemos de reproducir, hermanos, el carácter de Cristo. Ahí, ese esfuerzo, ese sacrificio, esa perseverancia, esa victoria sobre la oscuridad, cuando veamos que todo es oscuro, que, 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 que parece que no hay solución. No seamos como Tomás. Creamos, amén, porque vendrá la victoria y se hará luz y se dará la salvación que Cristo nos tiene preparada. Y sigue diciéndola la hermanita en el manuscrito 161. El que no tiene suficiente fe en Cristo para creer que Él puede guardarlo de pecar, fíjate, hemos de tener fe que con la gracia de Cristo Él nos guardará para que no pequemos. Sigue diciendo, el que no tiene esta fe de Cristo que te puede guardar de pecar, no tiene la fe que le dará la entrada en el reino de Dios. Hermano, cuando venga Jesucristo, ¿quién podrá estar de pie? Hermano, cuando venga ya la resurrección, ¿quién podrá entrar en el reino de Dios? Hemos de ser perfectos. No puede haber mancha en el reino de Dios. Y por lo tanto, el que no tiene suficiente fe en Cristo, que puede creer que Él puede guardarlo de pecar, esta fe total en Cristo tenemos que tener, hermanos. Y entonces, aquellos que se despojan de sí mismos no pueden alzar los ojos hacia Cristo sin un sentimiento de asombro y de la más profunda humildad que tiene Cristo. Y quedan, por eso, aquellos que se despojan de sí mismos, entonces quedan totalmente asombrados, llenos de sentimiento de asombro. Esta frase es muy importante, al ver la profunda humildad de Jesucristo. Y cuando elevan los ojos hacia Cristo, ven una profunda humildad que quedan totalmente admirados. Y por eso hemos leído también que habéis muerto en Cristo. Hermanos, hemos de dar la vida por Él. Y terminemos con Gálatas 2:20, que aquí, en estas pequeñas, en esas pocas palabras de Pablo, lo tenemos todo. Dice, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano. Sí. Hermanos, oremos al Padre, llenos de fe, esperanza y amor. Padre, con estas reflexiones que hemos hecho, haz que penetren en nosotros, que nos transformen, que nos conformemos, es decir, que nos llenemos a imagen de Cristo, para que, transformados por Él, podamos ayudar a nuestros hermanos en este mundo que están sufriendo y que no hay consuelo porque es un sufrimiento del alma y que es precisamente el bálsamo de Galaad, que era una región donde allí se producía ese bálsamo que aliviaba las enfermedades, que curaba. Y dice Jeremías que no hay médico y es que tenemos que ser nosotros. Hermanos, tiene que ser tú y yo, esos médicos con bálsamo de Galaad, para que demos la curación de estas almas que están llenas de oscuridad y se conviertan a la gracia y salvación de Jesucristo. Amén. 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 Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano José Antonio. Muy linda prédica y conformarnos al carácter de Cristo son alturas espirituales que el pueblo de Dios está llamado al final del tiempo. No estamos llamados a menos, no estamos llamados a intermedios, estamos llamados a reflejar el carácter de Cristo. Y si nosotros entendemos, mirando el ministerio de Jesús en los evangelios, el carácter de Jesús, nos falta mucho, pero es una obra posible que la va a realizar el Espíritu Santo. La prueba a la que seremos sometidos solamente puede ser superada si tenemos esa altura espiritual por experiencia. Ya no valdrá la teoría, no valdrá el pergamino, el título, el doctorado y la licenciatura. No tendrá valor solamente ante el cielo que nuestro carácter. Nada más podrá calificarnos para que podamos pasar el día de la retribución, el día del juicio de Dios. En el tiempo de la expiación antigua en el pueblo de Israel, el día del juicio, para los que lograban pasar ese día tan solemne y después ir a festejar fuera de Jerusalén, el día de la fiesta de las cabañas, una semana. Ellos primero hacían ayuno, oración, contrición de espíritu. Era un pueblo que tenía miedo porque iba a venir la Shekinah, la gloria de Dios, a ese templo que lo tenían enfrente. Las 12 tribus estaban conformadas de tal manera que todas miraban al santuario. 3 tribus por cada lado. Y todas enfrentaban al santuario y sabían que de allí se iba a personar la presencia de Dios, la gloria de Dios. Y ellos tenían que hacer ayuno. Ellos tenían que humillarse a Dios y pedir perdón. Y cuando pasaban ese día, salían a festejar. Aquello que pasaremos ese día nos tocará 1000 años de descanso allá en el cielo. Caminar por calles de oro, tener acceso al árbol de la vida, a los ríos de agua viva que salen del trono del Señor. Y podremos recién decir, ha terminado esa batalla, esa guerra contra mí mismo, más que con Satanás. Y en el nombre de Jesús he vencido. Soy vencedor y más que vencedor en el nombre de Jesús. Es un premio muy lindo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos fortalezca. Y que el Señor pueda darle a su iglesia la unción de su Santo Espíritu para prepararla para lo que viene. Amén. Muchas gracias, hermano José Antonio. Gracias al Que Dios Señor. te bendiga. Hermanito Deva, un gran saludo. Un saludo. Feliz sábado para ustedes. Sí, Ah, para ustedes. y Sí, está aquí. fuerte abrazo en Cristo. Un abrazo muy grande, muchas bendiciones. A todos aquellos que nos escucharán después, gracias por acompañarnos. Si nos regalan un like, como dice toda la gente, nos ayudan, porque nosotros no monetizamos. Por eso no estamos en la primera lista de YouTube, sino en la última. Pero confiamos en que el Señor guía a su pueblo. Amén. Con monetización, con que nos vea, con que no nos vea, pero queremos ser transparentes ante el Señor. Amén. Amén. Muchas bendiciones, feliz sábado para todos. Bendiciones. Y Disfruten del sábado. Un abrazo grande. un abrazo grande. Tarde de sábado. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.